Ahora, Radio Mercosur presenta Desde Sevilla hasta Argentina, la conexión que está cambiando todo. Radio Mercosur presenta Los invitados de Javier y Esmeralda, el programa que une España y Latinoamérica. Desde Radio Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla, Javier Mauri y Esmeralda Quinonero te traen información rigurosa con invitados excepcionales. Todos los miércoles, España 11:11:45, Brasil, Argentina y Paraguay 7:7:45. No te pierdas esta conexión especial. Sintoniza Radio Mercosur y Radio Mairena. Desde Sevilla, te esperamos. Saludos, queridos amigos, un día más, una jornada más, una entrega más del programa Los invitados de Javier y de Esmeralda, que por cierto estamos esperando. Confiamos en que se incorpore a la mayor brevedad posible. Y este programa pues se emite desde dos lugares, desde Radio Mairena, emisora municipal, desde la 107.4 de Mairena del Alcor, en Sevilla, y desde Radio Mercosur para toda Sudamérica y la comunidad hispanoparlante de Miami. Un saludo a todos ellos. También aprovecho la oportunidad para saludar a todos nuestros seguidores de nuestros canales, tanto de TikTok como de YouTube. Ya sabéis que un like nos ayuda muchísimo a seguir adelante, y si os suscribís, pues todavía mejor. También saludar a todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, X, etcétera, todos ellos. Muchísimas gracias por visualizarnos, y es lo que pretendemos, compartir conocimiento. Pues hoy tenemos a una persona que trata varios temas, entre ellos la espiritualidad y el dolor. Él es Roberto Álvarez. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias por tu propuesta, por tu invitación, y un saludo a los amigos y amigas que nos estén escuchando. Bueno, pues vamos a presentarte como tú te mereces. Él es Roberto Álvarez, es nuestro invitado, y él trabaja con personas que atraviesan por situaciones de gran sufrimiento y trauma, enfermedades crónicas avanzadas, cuidados paliativos, situaciones de abuso y maltrato, trastornos afectivos. Su actividad se centra fundamentalmente en la intervención individual, pero también grupal, desde un enfoque humanista, existencial y logoterapéutico. Su labor también se centra en la formación y actividad docente en distintos máster y posgrado. Roberto, la primera pregunta es, ¿cuántos tipos de dolor, cuántos tipos de sufrimiento existen, y si estamos preparados para poder afrontarlos? Bien, es una pregunta muy buena, porque aquí hay que diferenciar claramente. Una cosa es lo que llamamos el dolor físico, ¿no? El dolor, de alguna manera, donde nuestro cerebro, ego-mente, percibe nuestro cuerpo, y es esa reacción fisiológica, biológica, física, ante un dolor por la excitación de un órgano, la ruptura de alguna parte de nuestro cuerpo. De alguna manera podríamos decir que es el impacto que tiene sobre nuestra estructura psicofísica algún elemento nocivo, que viene del exterior o bien del interior. Y otra cosa es lo que llamamos el sufrimiento. Una situación, un acontecimiento, un evento, una persona que nos amenaza, que no podemos controlar, y que de alguna manera, aunque tenemos recursos para poder responder, pues nos genera esa percepción de sufrimiento. Como dice la filosofía budista, el dolor es irremediable, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Cuando perdemos un ser querido, nos diagnostican una enfermedad, alguien nos provoca una herida de abandono, de rechazo, de humillación,
pues vivimos una situación límite. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón lo percibe, reacciona y queremos con nuestra angustia quererlo controlar. ¿Y cuál es la consecuencia? Que vivimos esa situación de angustia, de sufrimiento, de dolor y las emociones, los pensamientos, toda nuestra parte más psíquica se revela ante eso. Y cómo no, arrastra también a esa dimensión profunda de lo humano, que es la dimensión de los valores, lo íntimo, lo más propiamente nuestro, que es nuestra dimensión espiritual. Porque a mí, porque Dios permite esto, porque ha tenido que ocurrir, porque si Dios es Padre permite que ocurran estas cosas, entonces ¿por qué ha tenido que morir mi hijo? ¿Por qué ese tren descarrila y tiene que morir tanta gente? ¿Por qué ese volcán erupciona y se lleva toda mi casa? ¿Yo qué he hecho? No lo entiendo. Entonces, ahí hablamos del sufrimiento. Una situación que rompe nuestros esquemas de vida y, de alguna manera, no nos entra en la cabeza. Y nos genera lo que decimos un trauma, una situación límite, como decía Carl Jasper, el gran psiquiatra existencial, que no podemos controlar, que nos amenaza y que todos nuestros recursos y nuestro yo profundo queda roto por el trauma. Un abuso, una violación, una muerte, una enfermedad, la herida de apego de alguien que me ama, que esperaría que me va a defender ante esto o lo otro y me hiere. Y ahí hablamos del sufrimiento. Con lo cual, si os dais cuenta, podríamos hablar del sufrimiento existencial. ¿Por qué? No lo entiendo. Del sufrimiento emocional, la angustia y la ansiedad consecuente de ese miedo, de esa situación traumática, un sufrimiento psicofísico que lo notamos en nuestro cuerpo. Nosotros en cuidados paliativos hablamos mucho del dolor total, ¿no? Cuando una enfermedad nos viene y estamos en una situación de final de vida, decimos que me duele el cuerpo, me duele el alma, me duele el corazón, me duele ese sufrimiento agudo en la parte más física, me duelen las relaciones, me duele el pasado, me duele el presente, me duele el futuro. O sea, hablamos de muchas clases de sufrimiento que tiene que ver sobre todo ya no con nuestro ego-mente, sujeto de nuestra personalidad, sino con eso que hablamos de nuestra intimidad, nuestro yo profundo, ¿no? Creo que es un poco así barriendo, ¿verdad?, lo que podríamos hablar, la experiencia del sufrimiento. Carl Jasper, en sus libros Psicopatología General, un libro tan interesante como extenso, muy extenso y muy enriquecedor. Quiero saludar antes que nada a nuestra compañera María José Ortuño, más conocida en Córdoba, Argentina, en su emisora de radio, en su programa Jet Set, como Esmeralda Quinonero. Queridísima Esmeralda, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida también a ti. Muchísimas gracias y agradezco la presencia de este invitado tan especial, Roberto Álvarez. Te saludo desde Córdoba, Argentina. Y estaba escuchando tu charla tan interesante, con la cual nos ilustra sobre todo esto de la psicología y todo lo que le sucede a tanta gente. Querría decirte cuáles son las armas que se utilizan para trabajar con la gente víctima de abuso, cómo lo abordas desde tu punto de vista profesional. Bien, lo primero, hay que entender algo muy importante. El abuso, el maltrato, el daño sufrido a una persona, que muchas veces son en épocas tempranas de la vida, ¿verdad?, genera un trauma enorme en la persona. Yo siempre les digo que el problema no es lo que te hicieron, es un gran problema. El problema es lo que te dejaron. ¿Y qué es eso que te dejaron? Esa vivencia interna de no valgo, no soy importante, no confío en mí, yo tenía que haber hecho tal cosa, yo debería, ¿por qué mi mamá no me ayudó? O sea, la desconfianza en la vida, la pérdida de sentido, sentimientos de culpa. Y voy construyendo una personalidad en la cual
mi estructura de personalidad intenta controlar, intenta estar siempre, yo siempre les digo, es como si tuvieras un lorito aquí que intenta controlar y una parte de ti que está siempre vigilándote, intentar o bien condescendiendo con todo el mundo para que no me hagan daño, o bien me alejo de la gente y me meto en mí misma. Entonces empiezo a construir en esa estructura de personalidad en la adolescencia y en esa primera juventud una personalidad dañada. Claro, esos son patrones sanos, porque en el fondo yo siempre les digo, claro, si volviéramos atrás, viendo esa grabación profunda, esa niña interior que vive en ti, ¿por qué se quedó quieta? ¿Por qué se escondió? Y ella llorando dice, porque no podía hacer otra cosa. Luego, si el daño está en el apego que siempre hemos dicho de alguna manera a los niños pequeños, cuidado con el hombre del saco, cuidado con el fantasma que viene, y al final el hombre del saco era papá, el abuelito, el amigo, el primo, o sea, siempre hemos dicho que el enemigo estaba fuera y el enemigo estaba en casa. ¿Por qué las personas que amo me hacen tanto daño? Entonces, esa desconfianza, esa pérdida de sentido, esa herida en el apego, la primera arma que necesita esa persona es alguien que la sostenga, una presencia sanadora. Nosotros decimos desde la psicología del trauma que la compasión, que la empatía es la forma que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento. ¿Qué necesita esa persona? Alguien que la entienda, que la comprenda, que la acoja, que la escuche. Si la herida está en el apego, la medicina es el apego. 2, pedir la paz y la palabra, como decía el poeta. Muchas veces te encuentras con esas personas que llevan años sin poder hablar, sin poder contarlo, sin poner palabras, apalabrar el dolor, hacer lo suyo, nombrarlo. Entonces, romper el silencio. No nos mata lo que decimos, nos mata lo que no decimos, porque lo que no decimos no desaparece. Entonces, cuando por fin puedo hablar en libertad, con comprensión, con empatía, alguien me acoge, me entiende, me comprende y me permite poder hablar con respeto, con aceptación incondicional, con acogida, con empatía, con compasión, y desde allí me ayuda a entenderme, a sanarme, a ir hacia atrás y sanar mi historia, porque estamos atravesados por el lenguaje, todo es relación y necesito sanar mi relación, porque la misma relación terapéutica es sanadora. Puedo volver a confiar en alguien, volver a confiar en mí, trabajar mi autoestima, mi autoconcepto, perdonar a esa niña que no supo, porque se siente culpable, porque tendría que poder de alguna manera romper esa angustia y esa suspicacia, esas ansiedades y esos problemas que voy a repetir en otras relaciones, porque en el fondo hay una herida, un enemigo súper secreto que es no confío en mí, volver a confiar en la vida, en las personas, dar sentido a mi vida. Entonces, estas son las armas con las que luchar. Relatar la historia, ser entendido y comprendido, por fin poder hablar, entender y comprender que mucho de lo que hago que no me ayuda no es un patrón de enfermedad o un patrón distorsionado. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene y que tu mente ha intentado salvar esa parte de ti, esa programación de percibir la realidad y reaccionar ante ella. Muchas veces esos patrones que repetimos es para salvar esa grabación, esa memoria, esa parte herida. Entonces, ver cómo resignificar la vida, aceptar lo que ocurrió, hacer lo mío, nombrarlo, examinar qué me ayuda y qué no, hacerme dueña de mi historia, integrar mi historia y sobre todo, hay algo que nadie te ha quitado ni te quitará nunca, la libertad y la responsabilidad de conectar con tu yo profundo y decidir cómo quiero vivir. Soy hija del trauma, pero soy la mamá de mi futuro y puedo elegir mi vida y puedo volver a amar. E incluso, esto no se fuerza, esto se propone, se trabaja, puedo llegar incluso a perdonar. Pero ese perdón no es una obligación o no se impone, es algo que uno siente desde dentro, que vale no para el que me agredió, sino sobre todo para decidir que no quiero vivir odiando, no quiero vivir enfadada, quiero cambiar la mirada, mirar hacia adelante y pararme y preguntarme qué quiero cambiar, qué me puede ayudar, cómo quiero vivir, para qué quiero vivir,
qué sentido tiene mi vida y qué necesito para eso. Integrar y hacer las paces, sobre todo con mi mente, que sigue repitiendo la historia, y alinearla con mi yo. Y cuando uno lo hace con una persona que me acompaña, que me ayuda en el proceso, que me ayuda a aceptar, a expresar los sentimientos, a adaptarme nuevamente a un mundo donde tengo que recobrar mi confianza, mi autarquía, mi autonomía, y vuelvo a confiar en mí, tomo mis decisiones y vuelvo a amar, y vuelvo otra vez a amar, y voy descubriendo que yo puedo ser estimable y amable, y que quien me hizo daño no me definió, y que yo puedo decidir qué hago con mi vida, desde ese análisis existencial, desde la terapia del sentido, desde la terapia de valores, ayudar a la persona a que salga de esa situación traumática. Creo que esto sería un poco, de alguna manera, el itinerario para recorrer. Cada uno tiene su momento, tiene sus ritmos, tiene su espacio, y de alguna manera hay que acompañar a la persona haciendo todo este camino, sin juzgarla, sin meterle prisa, sin de alguna manera decidir nosotros qué tiene que hacer, sino que la persona va descubriendo qué es lo realmente importante, qué le da la vida, cómo enganchar otra vez con esa primera motivación existencial. Yo sé y estoy en mí, yo puedo ser la persona que quiero ser, y puedo enganchar con lo que realmente tira de mí, mis valores, y que tengo derecho a gustar vivir, que ese asesino, ese maltratador, ese dañador, no puede estar dañándome toda la vida, que yo puedo tomar la vida en mis manos y decidir gustar vivir y dar sentido, pero siempre, siempre en ese proceso que desde dentro sea la persona la que conecte con lo que tiene sentido para ella. No hay que decirle que pase página, que no piense en eso nunca, nunca. Solo se le puede decir a una persona que pase página cuando está leyendo un libro, pero decirle a una persona que ha sufrido no puedes mirar atrás, tienes que salir adelante, eso lo que hace es desacreditar, invalidar y retraumatizar todavía más a la persona. Porque si no tengo derecho a mi sufrimiento, si no puedo ponerle palabras a mi dolor, mi corazón se rompe. Y por lo menos necesito a alguien que entienda y que comprenda y que me permita hablar. Porque es muy curioso, muchos estudios, muchas investigaciones, Javier, tú también seguro lo tienes, lo sabes, y tú, Esmeralda, pues a veces nos encontramos con muchas enfermedades en la edad adulta, muchos problemas a nivel biológico, físico, psicológico, que su raíz está precisamente en cosas que sucedieron, ¿no? Entonces hay muchos investigadores, el doctor Marín, psiquiatra, otros muchos, Davor, que ha trabajado la psicotraumatología. Es decir, tenemos que preguntarle a la persona cuando la vemos tan dañada, no qué te pasa, sino qué te pasó. Y muchas veces la raíz de esos sufrimientos en el aquí y ahora están duelos no resueltos, traumas no resueltos, y que la persona necesita romper ese silencio y poder poner palabras al dolor. Eso creo que es importante. No sé si así un poquito en general podemos, ¿no?, verlo. Y desde el punto de vista de profesional, en la parte de psicología y en la ayuda a personas víctimas de abuso, ¿ha llegado a acercarse a alguna persona por voluntad propia, por supuesto, y has logrado desenmarañar estos traumas, llegar al punto que esa persona pueda decirte lo que le ha sucedido? ¿Has logrado investigar y llegar a ese punto que pueda hablar? Totalmente, sí. Es una pregunta buenísima, Esmeralda, te la agradezco mucho, y para nuestros oyentes que nos están escuchando, es vital que la persona vea en nuestra cara no solo que nos interesamos por ella, que tratamos de prestar atención. Para entender tengo que atender, y para entender y atender tengo que comprender, devolver esa comprensión, ¿no? Adoptar su marco de referencia, transmitirle de alguna manera que nos interesa, que esa empatía, esa aceptación incondicional, y que nosotros desde nuestra relación terapéutica queremos hacernos cargo de la historia de la otra persona.
transmitirle que estamos ahí, que estamos próximos, disponibles, como esa madre suficientemente buena que en nuestras primeras épocas de nuestra niñez salía al paso de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, transmitirle eso. Y la persona lo capta y capta esa confianza. Y nosotros cuando le decimos, mira, me gustaría, no sé, creo que escuchándote tengo la sensación, ¿a ti te ocurrió algo? ¿Hay algo? ¿Qué te pasó? Porque me dices que esta es tu segunda relación fallida, me dices que te han echado de varios trabajos, que estás muy enfadada con la vida, que sientes que das más de lo que recibes. ¿Ha habido algo en tu vida que te ha hecho daño? Y la persona rompe a llorar y está decidiendo querer hablar. Y muchas veces te dicen, es que he ido a muchos terapeutas, he ido a médicos, y nadie me ha preguntado qué me pasó. Todo el mundo me pregunta qué me pasa. Por fin puedo hablar de esto. Entonces, muchas personas expertas en duelo, en apego, profesionales de la talla, por ejemplo, de José Luis Marín, de Begoña Aznárez y otras muchas personas a las que hemos leído sus libros, que hemos podido contactar de alguna manera, nos dicen, preguntarle, las personas están queriendo hablar de su dolor, queriendo expresarlo. Lo que necesitan es un bicho humano que esté ahí y que no escape. No escape no solo no levantándose de la silla y marchándose, sino hablando de, bueno, pues vamos a trabajar tu autoestima, vamos a manejar tu ansiedad, vamos a ver cómo tomar decisiones, tienes que salir de esta depresión. Pero claro, muchas personas me decían, es que a mí nadie me ha preguntado por qué hago lo que hago. ¿Por qué intento barrer todo el rato, limpiarme las manos? ¿Por qué intento estar dándole vueltas a las cosas tantas veces? Entonces, cuando te interesas, muestras ese interés, empiezas a preguntar, una inmensa mayoría quiere contarlo. Y entonces empiezas a integrar las piezas. Es como si de repente ese cristal manchado donde se ven cosas se empieza a limpiar, empieza a verse. Y entonces hay que sanar la historia, recolocar y resignificar esa biografía, colocarme frente a mí misma y poder decidir la vida que quiero vivir. Y estoy deseando contarlo, pero el silencio. ¿Por qué el silencio? Porque nos cuesta mucho escuchar en esta vida, porque muchas personas entienden que estar bien es igual a sentirse bien, y estar mal es igual a sentirse mal, y si estoy mal y me siento mal, algo mal debo estar haciendo. Tengo que hacer meditación, tengo que hacer yoga, tengo que parar mi pensamiento, tengo que ser asertiva, tengo que tener buena inteligencia emocional. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hay personas que se sienten mal por sentirse mal y se sienten muy culpables. Y cuando vienen a consulta, quieren cuanto antes, aquí y ahora, sentirse bien. Pero claro, como yo les digo muchas veces, tienes en el cuarto oscuro, metido debajo de las escaleras, dentro de ti, mucho dolor que no ha sido sanado. Entonces, Roberto, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hay que estar hablando del pasado todo el rato? No, hay que sacar a la niña del armario, colocarla delante y frente a mi yo y mi mente, sanar mi historia, para desde ahí pararme y decir qué quiero cambiar, quién quiero ser, cómo quiero vivir, pero tengo que hacer las paces con esa parte de mí que está muy dañada. ¿Por qué no lo he hecho? Porque o bien no me escuchan, o bien me dicen que me calme, que me tengo que hacer a la idea, que tengo que seguir adelante, que tengo que ser fuerte, hago cursos, hago muchas dinámicas, leo muchos libros, pero nunca hablo de aquello que me ha pasado. Y si lo hablo con una persona en la intimidad que me quiere mucho, que me dice, pide ayuda, pero yo digo, no, nadie me va a entender, no quiero, porque también es verdad que, lo hablamos muchas veces en consulta, que le pedimos a las personas cuando le pedimos que me comprendan. A veces ese buen amigo, esa persona que me ama, me dice, tienes que pedir ayuda. No, ¿para qué? Nadie me va a entender, mejor así. Claro, en el fondo no es que sea una persona idiota o tenga un trastorno mental. Yo siempre les digo lo mismo. Tu problema, decía Yari, que era un periodista que decía, tu problema no está en tu cabeza, tu trastorno está en tu cabeza, está en tu vida. Y sanar tu vida
es poder apalabrar tu vida y poderla resignificar, poder transformarla. Y muchas veces no lo hacemos porque nuestra misma estructura de personalidad nos ha defendido. Hemos tenido un sistema operativo mental que ha dicho, si me enfado, me asusto, cállate, sé buena, no digas nada, te van a hacer daño. Entonces hay personas que condescienden mucho y complacen y viven una vida muy sumisa, o otras personas atacan, están rabiosas porque el mundo es malo, nadie me va a entender, o incluso hay otras personas que acaban teniendo muchísimas relaciones fallidas porque al final todas las relaciones tocan su herida y estoy enfadada con las mujeres, con los hombres. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado que sigues trabajando en la parte de arriba, pero nunca has visto realmente por qué respondo desde donde respondo, por qué me siento tan amenazada, por qué cuando me enfado me asusto y me siento culpable y me callo, por qué cuando me asusto me enfado y ataco. Y a veces hay muchos trastornos de personalidad, cuadros ansioso-depresivos, muchas obsesiones que debajo están de alguna manera protegiendo en la manera en que me comporto esa parte de mí que está herida. Con lo cual, ¿qué es lo que necesito? Una y otra vez lo digo, pedir la paz y la palabra. El corazón que no habla de su dolor gime y se rompe. Y muchas veces eso que llamamos psicopatología no es ni más ni menos una forma de adaptarme a un mundo, a mí misma y a los demás, desde lo que mi mente ha considerado que tiene que hacer para no sufrir. Y precisamente eso que hacemos es lo que nos lleva a sufrir y a sufrir una y otra vez. Pero necesito que alguien lo entienda sin juzgarme, sin hacerme ver que soy una loca, con perdón, o que lo que estoy haciendo está mal. No es lo que he podido hacer en estos últimos 20 años, Roberto. Y a veces incluso hasta puede ocurrir, ¿verdad, Javier?, que llego a atención primaria, llego al médico de cabecera, llego al hospital con un montón de enfermedades y en el fondo es toda esta estructura. No estoy diciendo que lo psíquico provoca directamente una enfermedad, pero muchas veces la manera de vivir, de pensar, de sentir, de hablar, de relacionarme, me llevan a una enfermedad en lo psíquico, en lo espiritual, en lo físico, y vivo una vida que en realidad no quiero vivir. Y aparecen fibromialgias, aparecen muchos cuadros endocrinos, cuadros del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque está todo mi sistema nervioso alerta, angustiado, siempre con esa sensación de alarma, de tener que estar peleándome con el mundo, porque dentro hay tanto ruido, tan poca paz, que lo que necesito es, por favor, alguien me puede ayudar. Entonces, escuchar, preguntarle a la persona, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Háblame, cuéntame tu historia. Nada de lo que has hecho está mal ni está bien. No me digas si es bueno o malo. Dime qué significa para ti. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Qué es eso que has hecho siempre y por qué lo has hecho? Porque a lo mejor es la manera que has entendido que era la única manera que tenías para poder seguir adelante. Y esto es importante, que la persona se siente entendida. ¿Y cómo te llevas en el aspecto de la conjunción de la parte, digamos, de tipo como profesional psicológico con la parte de la psiquiatría con el tema de medicaciones? ¿Tú piensas de que hay una gran necesidad de medicar a un paciente o con la parte psicológica, el abordaje, podemos conseguir grandes logros sin necesidad de acudir a esto? Bien, esta es una pregunta buenísima, ¿verdad? Y de mucha controversia, porque hay distintas visiones del mundo de la psiquiatría, de la psicopatología, de la psicología. Yo soy de aquellos que considero, compañeros psiquiatras, psicólogos, que cuando tú estás trabajando con una persona con un sufrimiento emocional altísimo,
con una emoción intensa, que dura mucho tiempo, que viene frecuentemente, que me impide dormir, que me impide vivir, que me impide comer. Esta persona que está atrapada, como dicen muchos neurocientíficos, en su amígdala, en su hipocampo, en la zona central del cerebro, que conecta con su frecuencia cardíaca y está muy distorsionada. Esa amígdala, ese hipocampo está caliente y manda mucha información a la corteza cerebral y a la hipófisis, y todo su sistema psico-neuroendocrino inmunológico está alterado. Esa persona tiene una gran angustia, una gran ansiedad. Si tú a esa persona no la persuades, no la invites para enfriar ese sistema nervioso, para descongestionar ese sistema nervioso, para intentar calmar un poco a la persona, no podemos curar a través de la palabra, del alma, del corazón. Entonces, estamos en el siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? La neuropsiquiatría, la psiquiatría, la neurología, la psicología clínica, la psicología psicoterapéutica entiende que ante estos procesos de esa carga psicobiológica tan intensa, la persona necesita una medicación para estabilizar el sistema nervioso. Y cualquier psicólogo, psicoterapeuta entiende que durante unas semanas, durante un tiempo, con esos cuadros de ansiedad, con esos cuadros de agitación interna, tomar una medicación para poder seguir tu terapia, para tratar de recolocar tus significados, tus emociones, buscar una coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento, quién soy. Necesito que mi sistema nervioso esté calmado. Luego, ¿la medicación es buena o mala? No, la medicación es necesaria cuando sea necesaria. Ahora bien, ¿qué creemos muchos psicoterapeutas, psiquiatras y psicólogos? Que esos cuadros de ansiedad, que cuando uno siente miedo y ese miedo sube como más miedo y mi cabeza lo percibe, lo juzga, quiere reaccionar y tengo miedo al miedo, eso es ansiedad. Y que esa ansiedad es el llamado, la llamada de algo que está por solucionar. Bajemos con el ansiolítico la ansiedad y conectemos con ese miedo. ¿Qué significa para ti lo que estás viviendo? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué te dice ese miedo? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, ¿qué ocurre? No podemos curar la ansiedad y la depresión con fármacos. Es evidente. Si no, ya lo hubiéramos curado. Eso es evidente. Cualquier psiquiatra probablemente estará de acuerdo conmigo. Ahora eso supone que yo como psicólogo digo, medicación no. Entonces, ¿cómo voy a atender hoy, que he estado toda la mañana en consulta, la semana que viene, cómo voy a atender a una persona que este fin de semana no ha dormido, no ha comido, ha tenido 2 ataques de ansiedad? Bueno, necesitamos estabilizar. Entonces, la medicación, mientras sea necesaria, puede facilitar procesos de recuperación. Psicoterapia sí, farmacología no. No. Farmacología sí, psicoterapia no. No. Integremos. Y si después esa persona tiene buenas lecturas, está leyendo algo que le pueda venir bien, va a un taller de crecimiento personal, está recibiendo cualquier tipo de ayuda de su rabino, de su sacerdote, de su imán, o hace algún tipo de meditación, de proceso integrativo, meditativo, hace mindfulness, pues fantástico. Pongámonos todos de acuerdo y ayudemos a esa persona para que salga al paso de su sufrimiento y desde su libertad y su responsabilidad, de esa dimensión profunda que es su espiritualidad, su intimidad, decida cómo quiero vivir, para qué quiero vivir y salir de ese sufrimiento. Por eso es tan importante entender que hay que trabajar a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel espiritual, integrando. Estamos en el siglo XXI, tenemos que trabajar en equipo integrando. ¿Cuál es el inconveniente? Que claro, la misma estructura social, relacional que genera el distrés y que genera la demanda, también responde a través de la demanda. Quiero ir al médico, quiero que me dé un ansiolítico y seguir trabajando, no hacer cambios en mi vida, seguir relacionándome de la misma manera, y encima voy a yoga los miércoles y sí, medito, estoy en mi mindfulness, pero ya el jueves vuelvo a la oficina, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, si no hago cambios en mi vida, ni la meditación profunda, ni la medicación, y mucho menos
un podcast o un libro o el encuentro con un curso un fin de semana con un terapeuta de cualquier escuela, pues me va a solucionar eso que está en mí y que desde dentro yo tengo que solucionar. Cojamos la medicación que necesitemos, hagamos nuestra terapia y a medida que van pasando las semanas iré abandonando esa medicación, seguiré en mi vida, iré tomando buenas decisiones. Yo creo que esa es la clave, integrar de manera holística, decimos ahora, global, integral, ¿no? Y eso es muy importante. Excelente, realmente los consejos. ¿Y qué es lo que desde el punto de vista profesional aconsejarías para identificar problemas o reacciones para poder abordar con tiempo estos problemas como profesional? Bien, Esmeralda, me encantan todas las preguntas que me haces porque son fantásticas, porque en el fondo yo creo, mira, el mayor javierólogo del mundo es Javier. La mayor esmeraldóloga del mundo eres tú. Yo no soy un gurú, no soy un sabio Salomón, alguien que toca la cabeza y de tú lo que tienes que hacer. No, si tú sientes que estás sintiendo en ese momento, sientes esa voz de lo profundo y dice, no vas bien, tío, no vas bien. Como decís allá abajo, Chevo, viste, para, pibe, ¿qué estás haciendo? Si viene un amigo, que muchas veces es el espejo del alma, un papá, una mamá, alguien que te quiere, chico, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué me pasa? Entonces, a veces, como decía Goethe, el gran escritor, a veces los otros son un espejo donde nosotros nos miramos. Si alguien nos está diciendo, oye, no vas bien, si yo estoy sintiendo este vacío que sube hacia arriba, si me estoy dando cuenta que estoy tomando muchas vitaminas, muchos probióticos, muchas melatonina para dormir, porque tengo una vida en la cual que no estoy sintiendo, que de alguna manera me siento bien, tú es cuando tienes que decir, ¡hey! Para. Nadie, absolutamente nadie de las personas que he visto en 30 años no sabían lo que le pasaba. Lo sabían. Era lo sabido, no pensado, dice Christian Bolas, un gran psiquiatra. Yo lo sé y lo siento, pero hago como si no quiero y sigo repitiendo lo mismo. Ya Freud habló de esto, las terapias conductuales modernas hablan de esa evitación experiencial, de no querer verme. Ya San Pablo lo decía en los Corintios, si soy como un hombre, hablo como un hombre y a veces me comporto como un niño. ¿Por qué? Pues esas incongruencias, esa sensación de incoherencia, ese malestar interno me está mandando un mensaje. Y tu alma, que yo creo que tenemos un alma, llámale alma, Atman, Chi, Tao, espíritu, periespíritu, llámale como quieras, yo profundo, yo observador, tú sientes esa vocecita. Yo siempre digo a las personas que atiendo, ¿cómo me encantaría que mañana vinieras con la persona que más te conoce, tu almohada? ¿Cuántas veces esa almohada si viniera a terapia, no? ¿Cuántas veces tenemos cosas inconscientes que suben a nuestra conciencia y hay, como decía el maestro Carl Gustav Jung, sincronicidades? La vida te está colocando muchas veces una y otra vez situaciones, personas que tocan tu herida. Ese chico, esa mujer que te grita, que está, no lo sabe, pero ella va vestida de naranja, tiene el pelo rapado y es como un maestro zen que te está diciendo, para, ¿por qué respondes con tanta rabia? ¿Qué hay en tanta rabia? ¿Qué significa esa rabia? Luego, la vida, las sincronicidades, el mundo, las heridas que sientes desde dentro, esos momentos donde te paras y dices, siento que no voy bien, esa persona que te ama y te quiere y te dice, oye, párate. Pues son esos momentos donde uno se hace la pregunta, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Realmente estoy viviendo la vida que quiero? La primera motivación en el ser humano es ser y estar en mí, poder ser. Y cuando me miro al espejo y me estoy recortando la barba, me paro un minuto y digo, oye, Robert, ¿esto es lo que quieres? ¿Tú quieres vivir así? Y esos son esos momentos precisamente de desvelación,
de desvelar, de destapar, de descubrir, donde en determinación, todo con D, decidimos y digo, voy a pedir ayuda. Y viene muy bien poder hablar, porque en el fondo, por muy malo que sea el psicoterapeuta, el psicólogo que te atiende, ya solo el hecho de pararte en una habitación, una horita delante del tipo y hablar de ti, darte un tiempo para ti, yo siempre lo digo, vamos a la pelu, nos bañamos nosotros, echamos a lavar la toalla que está limpia, porque siempre nos secamos limpio, lavamos el coche, nos cambiamos de ropa. ¿Y tu alma? ¿Te has parado a ti un momento? Y esto requiere un tiempo, cuidarse, prestarse atención, esa autocompasión que dice en Christian Neff. Oye, ¿cómo te amas? Porque no nos olvidemos de una cosa, vamos a herir en función de nuestras heridas. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Porque vas a proyectar en tus hijos, lo veo en consulta, ¿por qué estás tan herida? No, es que mi mamá no pudo estudiar y entonces me presiona porque ella quiere que sea enfermera, como ella no pudo ser. Entonces muchas veces vamos a proyectar nuestras heridas sobre el otro. Si tú eso no lo paras, no lo haces consciente, tú vas a estar repitiendo. Y tu alma lo sabe. Lo sabemos. Decirme, Javier, Esmeralda y todos nuestros oyentes que nos están escuchando, no sabemos realmente cuando estamos en nuestra soledad, en nuestro silencio interior, cuando estamos serenos, en silencio, en serenidad, parados, pensando en nosotros, ¿no sube algo de dentro y dice, ay, no vas bien? Pero nos da miedo, como decía el chiste de Mafalda, ¿verdad? Del gran Quino, ¿no? ¡Ay, voy a conocerme a mí mismo!, decía Guille, y quiero conocerme, y voy a leer el libro de conocerme, y de repente dice a Mafalda, ¡ah! ¿Y si no me gusto? Claro, entonces volvemos otra vez a hacer, ¿no? Como dice el filósofo coreano, Bun Chuan, ¿no? Que es la sociedad del cansancio. Hacer. Si tú quieres, puedes. Cumple tus sueños. Hemos pasado de la sociedad de tú tienes que, debes de, a la sociedad de si tú quieres, puedes. Just do it. Cumple tus sueños. Venga, que cantas bien, vas a ser cantante mundial. Hacer. El homo faber, que decía mi maestro Víctor Frankl. Hacer para no sentir. Y la vida te trae una enfermedad, la vida te coloca ante un desamor, te coloca ante una separación, te coloca ante una enfermedad y paras. Y te encallas como ese barco varado y de repente dices, caramba, ¿qué he estado haciendo? Luego, ¿viva la enfermedad? No, por Dios. ¿Viva el dolor y el duelo? No, por favor. Pero a veces son esos momentos de crisis, de encrucijada, donde nos damos cuenta y digo, ¡jo! Qué bien me vino perder este trabajo. Qué bien me vino que esta chica me dejara. Porque ahora me doy cuenta, Roberto, me duele mucho, nunca en mi vida aceptaré totalmente que este hijo haya muerto. Pero ahora, a pesar de tanto dolor, me doy cuenta que en la vida lo realmente importante es, ¡guau! Esto, y ahora quiero y siento que él está conmigo y que conecto con él y desde ahí yo quiero vivir esta vida con... Por eso lo vemos muchas veces, vamos a cualquier librería, escuchamos cualquier programa de radio y cuánta gente que ha sufrido tanto ayuda a tanta gente. Hay personas que transforman el dolor y le dan un sentido. Y a veces he tenido que pasar por este dolor para darme cuenta. Pero, ojo, cuidado, el dolor en sí mismo no vale de nada. Un cáncer en sí mismo no enseña nada. Una pérdida no enseña nada. Es lo que despierta en nosotros y cómo nos posicionamos ante eso, lo que realmente merece la pena. Y si alguien nos acompaña y nos deja un momento, por eso que los que nos estén escuchando, que la abuela está gritando porque murió el abuelo, que tu amiga está enfadada, llorando porque el novio le ha dejado, porque el marido se ha ido con otra, déjale que haga suyo su dolor y que lo nombre, que lo examine, que se haga domina, dueña, de su domus, de su casa, de su dolor. Hay un momento para gritar, hay un momento para desahogarme y desde ahí parar y decir, bien, ¿y ahora qué? ¿Qué quiero cambiar y cómo quiero vivir? Pero todos tenemos el derecho a sentir lo que sentimos, porque a veces el único sentido que tiene el sufrimiento es precisamente saber y sentir por qué sufro.
El peor de los sufrimientos es el sufrimiento sin sentido. No sé ni qué ha pasado ni por qué, y encima todo el mundo me dice que me tengo que hacer a la idea, que me calme, que mi hijo mejor así, que estaba sufriendo mucho, lo mejor es que se haya muerto. Y entonces la persona, como decimos aquí en España, y la gente joven lo dice mucho, me vuela la cabeza, me explota la cabeza. ¿Pero qué me estás diciendo? Que encima ahora yo tengo que sonreír, seguir. No, déjame hacer mi dolor, déjame apalabrar mi dolor. Y desde ahí entiéndeme, compréndeme, y desde ahí acompáñame a que yo haga algo. Pero no me robes mi dolor, no me lo quites. Y esto es importante, ¿no? Entonces hay un momento para escuchar. Muy bien, pues tenemos que Hermosas irnos ya. palabras. Tenemos que irnos ya porque se nos ha acabado el tiempo. Yo te iba a hacer una pregunta pero no te la voy a hacer porque creo que tendríamos que hacer un nuevo programa para eso, que es el perdón, que se incrusta dentro de un proceso mucho más amplio y que como siempre o casi siempre los seres humanos confundimos las palabras y le damos un significado que realmente no tiene. Perdonar no es olvidar, ni muchísimo menos, pero es un tema lo bastante profundo como para invitarte otra vez que tú tengas tiempo, porque sabemos que estás ocupadísimo. Y nada más, Roberto Álvarez, psicoterapeuta especializado en dolor y sufrimiento. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Aquí tienes tu casa y, como dirían, namaste. Muchas gracias, namaste. Muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestro afecto, y gracias a las personas que nos estén escuchando. Solo me gustaría deciros que gracias y espero que les haya valido de algo o les ayude a pensar en algo, ¿vale? Muchísimas gracias a ti por estar. Gracias. Un placer. Gracias.